A las 5:30 de cualquier mañana de invierno entre semana, yo ya estaba metido en el problema de otro. Casi todas las mañanas, en Enigan Auto, empezaban igual, la puerta enrollable temblando al abrirse contra el frío, y un par de faros cortando la niebla del escape. Llegaban tipos de O'Train, de Christmas, de Betmore, de Cadan, de medio condado. Me traían camionetas levantadas, con diferenciales zumbando, crucetas golpeando en seco y kits de suspensión que habían atornillado a toda prisa antes de irse al campamento de caza. El taller estaba a un lado de la M28. Dos bahías, bloques de hormigón viejos, café tan fuerte que podía arrancarle la pintura a una pared. Y, si tenía suerte, alcanzaba a diagnosticar el problema solo con el oído, antes de que se me entumecieran las manos. Hay una clase de paz en la certeza mecánica. Los rodamientos gimen al girar. Los rotores laten bajo la planta del pie. Y una polea loca averiada suena exactamente como una polea loca averiada, sin importar el humor con el que hayas amanecido. La gente miente. El clima miente. La memoria miente. Pero el acero dice la verdad, si lo escuchas el tiempo suficiente. Delantera derecha, le dije a Carl Jensen un martes. Apenas apagó el motor y se bajó de la camioneta, antes siquiera de que yo la tocara. Me miró entrecerrando los ojos a través del vapor de su taza de viaje. Ni la manejaste. No hizo falta. El rodamiento está cantando. Y si se oye por encima de esos neumáticos embarrados, eso ya es mucho decir. Carl soltó una carcajada, empujó las llaves por el mostrador y dijo: «Deberías cobrar extra por brujería». «Ya lo hago». Así era mi vida en aquel entonces. Predecible. Útil. Buena con las manos. Mejor todavía con las cosas que podían apretarse, reemplazarse o limpiarse. Tenía 41 años. Divorciado desde hacía 2. Sin hijos. Y sin una gran historia dramática que explicara por qué. Mi exesposa y yo simplemente nos habíamos desgastado en direcciones distintas, como neumáticos mal alineados. Firmamos los papeles. Repartimos lo que había que repartir y dejamos de fingir que una casa vacía no estaba, en efecto, vacía. Vivía de alquiler, en las afueras de Munising. Lo bastante cerca del pueblo como para que el correo llegara a tiempo. Lo bastante lejos como para que las noches fueran, casi siempre, solo oscuridad y viento. Mi hermana mayor, Lie, estaba en Marquette y seguía actuando como si todavía tuviera que comprobar que yo comía verduras. Las cenas de los domingos en su casa no eran negociables. Al mediodía me mandaba un mensaje. «¿Vas a venir o le digo al fantasma de mamá que otra vez te saltaste el pastel de carne?» Y yo respondía: «El fantasma puede esperar. Ya voy saliendo». Los viernes por la noche, si no estaba destrozado, me reunía con 2 viejos compañeros de pesca, Rex y Billy, en el VFW. Una cerveza barata, a veces 2. Y 3 horas enteras mintiendo sobre el tamaño de los peces, y sobre quién había sido más duro en la secundaria. En un pueblo así, todo el mundo conoce la camioneta de todos, la ex de todos, los asuntos de todos. La reputación vale como moneda. Dean lo arregla bien. Eso mantenía las luces encendidas mejor que cualquier anuncio. Pero en invierno, todo eso era solo ruido entre un día de lago y otro. Yo tenía una caseta de pesca sobre hielo hecha de contrachapado. La había construido yo mismo en 3 fines de semana, con listones rescatados, paneles de espuma aislante, y más terquedad que habilidad. Medía 2,5 por 3 metros, más o menos, pintada de un verde desvaído. Un pequeño calentador de propano atornillado a una pared. Y una litera angosta que, en realidad, era más una repisa con un saco de dormir encima. No era bonita, pero era sólida. La remolcaba hasta el superior después de la primera buena helada y la dejaba cerca de un desnivel conocido, al oeste de Sand Point, donde pasaban percas, y, de vez en cuando, algún esplaque, si la presión barométrica se comportaba. Mi rutina allí era exacta, casi ritual. Arriba a las 3:30. Café en un termo de acero. Cubeta con pececillos. Barrena. Trineo de pesca. Baterías de repuesto. Pistola de bengalas. Guantes extra. Pasaba por el puerto cuando el mundo todavía era carbón y azul.
Aparcaba junto a los otros idiotas madrugadores que creían que el agua congelada podía parecerse al confort. Linterna frontal encendida. El aliento echando humo. La cuerda al hombro. Las botas crujiendo sobre una nieve que chirriaba a 20 grados bajo cero. Llegaba a la caseta antes del primer indicio del amanecer. Sacudía la nieve de la puerta. Entraba. Y cerraba el viento afuera, como si aquello fuera una bendición. Entonces, escuchaba. Hay sonidos en un lago helado que la gente no imagina. El hielo habla. Retumba a lo lejos como artillería. Estalla bajo tensión. Canta cuando la temperatura cambia demasiado rápido. El viento corre por kilómetros de superficie dura y encuentra cada junta, cada rendija de tus paredes. Y, si te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes oír tu propio pulso en los oídos y el leve tic-tic del metal enfriándose en la carcasa del calentador. A mí eso me gustaba. Sin teléfonos, salvo que yo quisiera usarlos. Sin clientes. Sin nadie preguntando si podía echarle una miradita rápida antes del almuerzo. Esos días me reiniciaban. ¿Todavía sigues durmiendo en ese ataúd allá afuera? Preguntó Lie un domingo, sirviéndome puré como si pensara que iba a rechazarlo. No es un ataúd. Los ataúdes no tienen calefacción. Me lanzó esa mirada de hermana mayor que no admitía réplica. Un día, ese lago va a recordarte que no le importan tus planes. No necesita importarle. Yo llevo los míos. Rex se enteró en el VFW y alzó la botella. Din contra la naturaleza. Billy sonrió. Apuesto $20 por la naturaleza. La naturaleza me debe dinero, dije. Cada primavera sigo sacando de ahí la basura de otros. Ese era yo entonces. Bocón. Práctico. Quizá un poco terco. Pero no imprudente. Yo medía el grosor del hielo. Llevaba equipo de respaldo. Dejaba los detalles del trayecto escritos sobre la encimera de la cocina, me los pidieran o no. Había aprendido lo suficiente de averías y tormentas como para respetar los sistemas y sus puntos de fallo. Si algo salía mal, casi siempre había una razón. Al menos, eso era lo que yo creía, antes de que enero se quedara en silencio. Lo primero extraño no fue ver algo. Fue lo que dejó de ocurrir. Allá afuera, en el lago, uno se acostumbra a ciertas señales de vida, incluso en pleno invierno muerto. Huellas de zorro zigzagueando entre las casetas. Cuervos descendiendo cuando alguien limpiaba pescado sobre el hielo. Coyotes ladrando a lo lejos al caer la tarde, si el viento venía bien. Pequeñas cosas. Señales de que la cadena alimenticia seguía girando, y de que no estabas tan solo como parecía. Un lunes me di cuenta de que no había huellas alrededor del cubo de carnada. No le di importancia. Pensé que el viento reciente habría borrado las marcas viejas. El martes, lo mismo. Nieve limpia alrededor de las tripas de pescado que había lanzado a unos 30 metros para atraer a los carroñeros lejos de la caseta. Ni un cuervo. Ni una sola mirada negra desde el cielo. El miércoles, al atardecer, salí y me quedé quieto, esperando escuchar los aullidos lejanos de siempre. Nada. No era el silencio normal del invierno. Era otra cosa. Un silencio incorrecto. Un silencio aplastado. Hundido sobre el lago como una losa. Me dije que sería el clima. Una inversión térmica. Una caída de presión. Animales guarecidos en algún sitio. Las explicaciones razonables aparecían solas cuando yo quería encontrarlas. Y entonces vi el anillo. Subí a la caseta justo después de oscurecer. Llevaba la linterna frontal en luz roja para no arruinarme la visión nocturna. El haz recorrió un círculo ancho alrededor de la caseta. La nieve estaba apelmazada. No eran huellas de botas. No eran marcas de motonieve. Era un sendero liso, compactado, como si algo pesado hubiera caminado en círculos durante horas. Siempre a la misma distancia de las paredes. Sin cruzar nunca hacia adentro. Unos 6 metros alrededor de toda la caseta. Como si estuviera midiéndome. Lo recorrí con la luz, murmurando para mí mismo, igual que hago en el taller cuando un diagnóstico se tuerce. Deriva de viento, Din. Viento, y quizá huellas viejas. Pero no había marcas separadas que entraran o salieran. Solo el anillo. Demasiado perfecto. Lo bastante perfecto como para erizarme los antebrazos, incluso bajo 2 capas térmicas. Dentro de la caseta,
Revisé la unidad de sonar. La batería había pasado de carga completa a casi muerta en mediodía. Una batería marina nueva, comprada la semana anterior. Maldije, la cambié y supuse que me habían vendido una defectuosa. Pasa. Esa noche, el farol de propano empezó a fallar cerca de la oscuridad total. El siseo se debilitó. La llama bajó. Vacilante. No importaba cuánto ajustara la válvula. Desmonté el regulador. Revisé la línea. Comprobé el peso del tanque. Todo parecía normal. Y cerca del amanecer, la llama volvió a arder firme y brillante, como si no hubiera ocurrido nada. El equipo falla. Los reguladores se congelan. Las baterías odian el frío. Puedo explicarlo todo el día, si me das suficientes piezas. El jueves, después del trabajo, imprimí en el teléfono las fotos de aquel anillo compacto y las extendí sobre la mesa arañada del VFW, entre cercos de cerveza y una cesta de papas fritas. Billy entornó los ojos, masticó, y dijo: «Eso es nieve, haciendo cosas de nieve». Rex soltó una risa nasal. «Para el martes ya te pegó la fiebre de la cabaña. Lo que necesitas es una novia. Mira la distancia con la pared», dije. «Todo alrededor. La misma separación». «Viento, Eddie», dijo Billy, agitando una papa frita como si diera una clase magistral. «Tu caseta interrumpe el flujo del aire. Forma un remolino». «Ciencia». Lo miré. «¿Desde cuándo tú eres ciencia?» Billy sonrió sin vergüenza. «Desde ahora mismo, porque estoy demostrando que eres un dramático». Me reí con ellos, porque era más fácil que admitir que algo, allí, me había inquietado de verdad. A la mañana siguiente, de vuelta en el taller, le enseñé las fotos a Enigan mientras ordenaba facturas. Les echó un vistazo, me las devolvió y dijo: «Duérmete un poco más, y deja de escuchar esos podcasts de fantasmas en los descansos». «No escucho podcasts de fantasmas». «Pues ya va siendo hora. A lo mejor ellos te explican tus círculos en la nieve». Todo el mundo tenía un chiste preparado. Yo también quise refugiarme en uno. Pero no pude. En lugar de eso, hice lo que siempre hacía cuando algo no encajaba: pasé al modo diagnóstico. El sábado salí temprano hacia el lago con equipo extra y traté el lugar como si fuera un motor con una fuga imposible de localizar. Volví a asegurar las bisagras. Cambié los tornillos del pestillo por otros más largos, de tarima, para que mordieran más profundo en la estructura. Conecté un reflector a una batería de repuesto y lo monté encima de la puerta. Esparcí polvo de grafito a lo largo del umbral y bajo la ventana lateral, de modo que cualquier cosa que cruzara por allí dejara un rastro visible. Até el cubo de carnada más lejos. Limpié cada resto de pescado. Eliminé atrayentes. Reducir variables. Así de simple. Controla lo que puedas. Observa lo demás. Al caer la tarde, el viento empezó a soplar desde el noroeste, arrastrando agujas secas de nieve que siseaban contra la caseta. La luz del reflector proyectaba un cono blanco y duro sobre el hielo cubierto de ventisqueros, y hacía que todo lo que quedaba más allá pareciera una pared de tela negra. Me senté en la litera con café en la mano, mirando la línea del tipap temblar sobre el agujero en el hielo, diciéndome que el lunes me estaría riendo de todo aquello. Hacia las 10, abrí la puerta para revisar la línea de grafito. El polvo estaba corrido en 6 surcos poco profundos, justo al lado del marco. Cada uno medía unos 15 centímetros. No eran marcas de garras. Se parecían más a ganchos romos arrastrados en paralelo. Me arrodillé. Dejé el dedo enguantado suspendido sobre una de las marcas y examiné el borde. No había nada afilado. Solo polvo comprimido y hielo raspado. Me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando. Nada de aleteos. Nada de graznidos carroñeros. Ni máquinas lejanas. Hasta el viento parecía rodear el silencio, en lugar de atravesarlo. Volví a entrar, cerré con llave y apoyé el trineo metálico de pesca contra la puerta. Por costumbre, me dije. No por miedo. Al menos, eso fue lo que me dije. Bajé la intensidad del farol. Observé el reflejo del reflector brillar sobre la nieve arrastrada por el viento y empecé a anotar horas en una libreta amarilla, como si estuviera registrando pruebas en el taller. 10:14 de la noche, marcas observadas en el umbral. 10:22 de la noche, sin movimiento exterior.
10:31 de la noche, el siseo del farol disminuye. Estuve a punto de escribirle a Lie. Redacté el mensaje. Y lo borré. No tenía sentido asustarla por unas huellas extrañas, y por mi propia imaginación. A las 11:40, el reflector parpadeó una vez, y volvió a estabilizarse. El medidor de batería seguía marcando buena carga. A las 11:52, oí un sonido en la pared de mi izquierda. ¡Tac! No era una rama. Allí afuera no hay ramas. Tampoco era el hielo asentándose. El tono era distinto. Equivocado. Unos segundos después, volvió a sonar. ¡Tac! ¡Tac! Espaciado, como nudillos golpeando una puerta. Contuve la respiración y esperé un tercer golpe. En lugar de eso, oí un crujido suave en la nieve exterior. Pasos deliberados. Algo comprimía la nieve al moverse desde la pared izquierda hacia el frente de la caseta. El sonido se mantuvo siempre a la misma distancia. Luego pasó más allá de la ventana, y desapareció. Conté hasta 60. Me dije que debía abrir la puerta, apuntar con la linterna y demostrar, de una vez, que se trataba de un zorro, o de algún perro aburrido que se había alejado de la orilla. No me moví. Un minuto después, el crujido comenzó del lado opuesto. El mismo ritmo. La misma distancia. Dando vueltas. La libreta seguía sobre mi regazo. Sin pensar, escribí. 12:01 de la noche. Segunda vuelta. El calentador hizo clic al iniciar otro ciclo. La condensación resbalaba por la cara interior de la ventana. En aquella habitación diminuta, podía oír mi propia respiración, demasiado fuerte. La tercera vuelta vino acompañada de un raspón contra el contrachapado, cerca de la esquina trasera. Una presión lenta, exploratoria, como si algo duro se deslizara sobre la pintura, buscando una junta. Tomé la linterna, la encendí con el pulgar y apunté a través de la ventana lateral. La nieve atravesó el haz en ráfagas plateadas. No vi nada más. Ninguna forma. Ningún reflejo. Solo oscuridad, más allá del reflector, y el torbellino blanco del viento. La cuarta vuelta. Entonces llegó un golpe seco junto a la puerta. Lo bastante fuerte para hacer vibrar el pestillo. Está bien, dije en voz alta, para nadie, con una voz más débil de lo que me habría gustado. Lobos. Los lobos tenían sentido. Un lobo confiado. Una manada cerca. Atraídos por el olor de la carnada, pese a la limpieza. Con lobos se puede sobrevivir, si uno mantiene la cabeza fría. Había leído suficientes advertencias del Departamento de Recursos Naturales como para recitarlas de memoria. Abrí la puerta apenas 5 centímetros y barrí con la linterna en un arco rápido. Hielo vacío. Nieve volando. El círculo compactado alrededor de la caseta, ahora pulido por el paso repetido. Y entonces, más allá del alcance del reflector, 2 puntos amarillos aparecieron en la oscuridad. Estaban demasiado altos. Demasiado separados. Me quedé inmóvil. El haz temblaba en mi mano. Uno de los puntos perdió intensidad, mientras el otro seguía brillando, como cinta reflectante flexionándose cuando una cabeza se inclina y la luz cambia de ángulo. Deslicé la linterna hacia ellos. Los 2 puntos se movieron de lado, en un arco limpio, silencioso, sin esfuerzo, manteniendo exactamente la misma distancia con respecto a la caseta. No embestían. No huían. Solo giraban. Giraban. Cerré la puerta de un golpe, tan fuerte que el pestillo rebotó. Y la abrí de nuevo al instante, porque cerrarla se sintió como admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. El frío entró como una bofetada. El reflector derramó su luz blanca sobre la nieve marcada en círculos, y aquellos 2 puntos amarillos flotaron justo más allá, inmóviles como luces de balizamiento. Grité, con la voz quebrándose en el viento. ¿Quién anda ahí? Si era una persona burlándose de mí, algún idiota del pueblo con gafas reflectantes y demasiado tiempo libre, quería que respondiera. Quería insultarlo, quedarme tranquilo, y terminar con aquello. Nadie respondió. Los ojos siguieron moviéndose hacia la izquierda, suaves, nivelados, como si estuvieran montados sobre un riel. Saqué una bota al hielo. El viento me golpeó las mejillas como papel de lija. Apunté la linterna directamente al ojo más cercano. Se apagó un poco.
No del todo. Solo perdió brillo. El otro siguió encendido. Después, ambos se deslizaron más a la izquierda, manteniendo el mismo radio con respecto a mi puerta. Di 2 pasos más hacia afuera. Vamos, grité, dando una palmada seca con los guantes. Largo. Eso es lo que haces con un perro entrometido. Eso es lo que haces cuando necesitas desesperadamente que sea un perro. Los puntos amarillos se detuvieron. No asustados. No indecisos. No como algo que estuviera valorando si escapar. Se detuvieron, como si escucharan un idioma que comprendían perfectamente, pero que no se molestaban en responder. Entonces sentí el pecho tensarse, de una forma que no me gustó en absoluto. Retrocedí hasta el marco de la puerta, agarré la cuchara metálica para sacar hielo por el mango y la lancé de abajo hacia arriba, hacia la oscuridad. Cayó antes de alcanzar nada, con un golpeteo hueco, deslizándose sobre el hielo y girando en el borde de la luz del reflector. Los ojos ni siquiera parpadearon. Cerré la puerta de golpe, y eché el seguro. Dentro, la caseta pareció encogerse de pronto a la mitad. El calentador marcaba su tic-tac de metal. El farol siseaba en voz baja. La libreta seguía sobre mis piernas. Y el lápiz me temblaba tanto en la mano que los números parecían escritos por otra persona. 12:07 de la noche, ojos observados. Altura estimada, entre 1,65 m y 1,80 m. 12:09 de la noche, grito verbal. Sin respuesta. 12:10 de la noche, objeto lanzado. Sin reacción de sobresalto. Subrayé esa última frase. Sin reacción de sobresalto. La subrayé 3 veces. Pueden ser 2, dije en voz alta. 2 animales alineados. Puede ser eso. Me lo creí, tal vez durante 15 segundos. Entonces volvió el crujido. Pasos deliberados sobre la nieve compactada. De un lado de la caseta al otro. Velocidad constante. Raspón. Golpe seco. Silencio. Y otra vez. Pasadas las 5. Pasadas las 6. Pasadas las 7 vueltas. A la 7ª, apagué la linterna frontal, bajé el farol hasta dejarlo apenas en un resplandor y miré a través de una abertura mínima en la cortina, apenas del ancho de un dedo. El reflector iluminaba la nieve barrida por el viento, y también mi propio reflejo en el vidrio. Pálido como un fantasma. Más allá de eso, los 2 puntos amarillos aparecían y desaparecían, siempre justo donde empezaba la oscuridad. Nunca cruzaban hacia la luz completa. Si era un lobo, era el lobo más paciente que había nacido jamás. Y si era una persona, entonces, ¿por qué no había linterna, ni voz, ni ruido de motor? Nadie camina más de 15 kilómetros sobre hielo abierto, a medianoche, solo para gastarle una broma a un mecánico. A las 12:31, el reflector perdió intensidad durante 2 segundos, y luego volvió. Durante ese parpadeo, los ojos desaparecieron. Tragué saliva, conté hasta 10, y regresaron cuando iba por el 9, a mi izquierda, como si sencillamente hubieran pasado detrás de un poste que no existía. Seguí anotando vueltas hasta la número 13. A la 1:20, no oí nada durante 3 minutos completos, y pensé que por fin se había marchado. Entonces llegó un solo golpe en la pared trasera, a la altura de un hombro, como un nudillo, comprobando si yo seguía despierto. No dormí. Para cuando la luz gris comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana, yo ya tenía las 2 botas puestas, el abrigo cerrado hasta arriba, las llaves de la camioneta en el bolsillo, y la libreta doblada dentro del mono térmico, como si fuera una orden judicial. Abrí la puerta a las 6:02 y examiné el anillo. Había una depresión fresca en la nieve alrededor de toda la caseta, pero seguía sin haber una forma de huella limpia que pudiera moldear. La nieve había soplado toda la noche, suavizando los bordes cerca de la pared trasera. Aún así, los surcos eran ahora más profundos. Ranuras paralelas en la costra de hielo. 6, quizás 7 pulgadas de largo. Curvadas en la punta, como si alguien hubiera arrastrado las puntas dobladas de una barra de uña. Me agaché y medí con la cinta del kit del taller que llevaba siempre conmigo. La separación entre surcos era de 5 centímetros, de centro a centro. 3 pares, uno junto al otro. No era una pata, no era una pezuña, no era la marca de una raqueta de nieve. El anillo seguía a unos 6 metros exactos de mis paredes.
lo bastante cerca como para comprobarlo a zancadas desde cada esquina. Y esa consistencia me inquietó más que las marcas. Los animales se desvían. Se acercan a olfatear. Se equivocan. Lo que fuera que había hecho aquello, no. Recogí todo deprisa y me fui, dejando incluso el pescado. Ni siquiera retiré todos los tipo PS. Mientras arrastraba el trineo de regreso sobre aquella inmensidad blanca y abierta, no dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver aquellos puntos amarillos a plena luz del día. Y rogando no verlos. En el aparcamiento del puerto, un par de hombres estaban bajando barrenas de un remolque. Uno de ellos, Petelaramie, me saludó con la mano. «Coleman, tienes cara de muerto», gritó. «¿Mala noche?» Algo estuvo rodeando mi caseta durante horas. Sonrió. «Felicidades. Acabas de descubrir a los coyotes. Los coyotes no tienen los ojos a casi 2 metros de altura». Eso lo hizo reír todavía más. Su compañero se sumó, como si yo hubiera soltado el remate de un chiste a propósito. Quise discutir. En vez de eso, dije. «Sí, quizá». Y seguí caminando. Al llegar a casa, saqué fotos de las notas de la libreta y de los surcos. Después conduje directo al taller, sin haber dormido. Enigan levantó la vista cuando entré, y se quedó a media frase. «Jesús, Dean. ¿Estás enfermo? ¿Has oído alguna vez que los lobos hagan rondas perimetrales?», pregunté. «Vueltas exactas. A la misma distancia. Toda la noche». Se recostó en la silla. «¿Qué? ¿Alrededor de tu palacio de pesca?» «Hablo en serio». Me dedicó esa mirada paciente que los adultos reservan para los niños demasiado cansados. «No has dormido nada y llevas demasiado café encima. Después del almuerzo, vete a casa». Le extendí las fotos del teléfono sobre la pantalla del escritorio. El anillo. Los surcos. Las notas con hora. Entrecerró los ojos y se frotó la mandíbula. Podría ser el perro grande de alguien. ¿Grande cómo? No sé, un malamute. Un híbrido de lobo. La gente cría cosas raras. ¿Y un perro haría esas marcas? ¿O el hielo puede hacerlas si tú crees que estoy viendo patrones? Conocía ese tono. La conversación había terminado. Al mediodía llamé a la oficina del Departamento de Recursos Naturales, y terminaron pasándome con un agente de conservación que sonaba como si estuviera hablando mientras caminaba bajo viento fuerte. Le di mi nombre, la ubicación al oeste de Sand Point, y le describí la altura de los ojos, y las marcas circulares. «¿Hay ganado cerca?», preguntó. «En el lago, no. Había carnada o restos de pescado fuera de la estructura. Algo, pero los aparté. Lo más probable es comportamiento depredador atraído por el olor», dijo. «Podría ser un lobo. Podría ser un coyote. Incluso una jauría de perros asilvestrados. Mantenga la comida sellada. Evite pasar la noche solo allí hasta que la actividad cese. ¿Puede ser un oso en enero? Poco probable, salvo que hubieran perturbado una madriguera. Y en ese caso las huellas serían evidentes. ¿Tiene pisadas claras? No. Entonces no puedo clasificar gran cosa a partir de fotos. Si vuelve a verlo, y puede hacerlo con seguridad, documente todo desde dentro. Documente todo desde dentro. Como si estuviera hablando del tiempo. Después del trabajo, paré en Superior Outfitters y compré 2 cámaras de rastreo resistentes al frío, 3 paquetes de baterías de litio y un aerosol antiosos que, con aquel viento, sabía que era poco más que teatro. El chico de la caja pasó los productos por el lector y sonrió. «¿Grandes planes? ¿Va a probar algo?» «Los coyotes han estado curiosos este año», añadió. Asentí. Era más fácil que explicar que yo no creía que los coyotes golpearan madera contrachapada como inquilinos reclamando el alquiler. Esa noche, en el VFW, Rex vio las cajas de las cámaras bajo mi silla y soltó una carcajada áspera. «No me digas que vas a montar vigilancia para atrapar a Pie Grande. Solo intento averiguar qué ronda mi caseta». Billy alzó la botella. «Yo ya lo averigüé. Es la exmujer de Dean, viniendo a cobrar pensión en pescado». «Muy gracioso». Rex se inclinó hacia mí. «Ahora en serio. ¿Estás durmiendo lo suficiente?» «Duermo lo suficiente como para saber cómo se ve un lobo». «Entonces era un lobo en un ángulo raro», dijo. «La nieve hace cosas raras con los ángulos. La nieve no da vueltas durante 3 horas, ni llama a la puerta.
Los dos intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que dicen, ya empezó otra vez. Y sentí el calor subir por mi cuello, incluso con el invierno todavía pegado al abrigo. Olvídenlo, dije. De camino a casa, seguí repasando una y otra vez la altura de aquellos ojos, intentando obligar a las matemáticas a mentir. Quizá el desnivel de la nieve los hacía parecer más altos. Quizá yo estaba un paso más abajo de lo que recordaba. Quizá había una cresta de nieve que no vi en la oscuridad. Quizá el reflejo en los cristales de hielo arrastrados por el viento hizo que un solo par pareciera dos. Quizá. El sábado por la tarde, ya estaba de vuelta en el lago. Me dije que iba a hacer una prueba. No a demostrar valentía. Monté una de las cámaras de rastreo sobre una estaca, a unos 7,5 metros de la puerta, orientada hacia adentro, hacia la caseta, para captar cualquier movimiento en el perímetro. La segunda la fijé en la esquina trasera, apuntando a lo largo del recorrido del anillo. Baterías nuevas. Tarjetas de memoria formateadas. Sincronización de hora revisada contra el teléfono. Incluso rocié aceite de pescado a unos 45 metros, en una sola dirección, para ver si algún depredador rompía el patrón y se desviaba hacia un olor fácil. Después esperé a que cayera la noche, con la mandíbula apretada y una llave inglesa en el bolsillo, como si eso significara algo. A las 9:18 de la noche, la primera cámara lanzó un diminuto destello rojo al activarse por la nieve arrastrada por el viento. Falsa alarma. A las 9:47 volvió a dispararse. Y a las 10:03, la cámara trasera emitió un pitido de batería baja. Imposible. Le había puesto pilas de litio nuevas apenas 3 horas antes. Perfecto, basura barata, murmuré. Salí para cambiarlas, y casi resbalé, porque el sendero circular ya se había compactado hasta formar una costradura. Una vuelta limpia alrededor de mi caseta. Sin huellas de entrada. Sin huellas de salida visibles entre la nieve acumulada. Me quedé inmóvil. Escuché. Crujido, a la izquierda. Crujido, atrás. El mismo ritmo de antes. El reflector estaba encendido al máximo. Más allá de su alcance, el lago era una pared negra moviéndose con la nieve. Entonces aparecieron otra vez los puntos amarillos en el borde de la luz, y sentí que el estómago se me desplomaba como si se hubiera roto el cable de un ascensor. Estaban exactamente donde habían estado 2 noches antes. No al azar. No de paso. Esperando. Cerré la puerta de golpe y apoyé la espalda contra ella, con todos los músculos vibrándome bajo la piel. Tenía la boca tan seca que me costaba hasta tragar. No, susurré. No. Solo reflejo ocular. Solo eso. Me obligué a mirar por la ventana lateral. Los puntos se deslizaban de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sin entrar jamás en el cono blanco donde habría podido ver un cuerpo, unas patas, cualquier cosa que coincidiera con una ilustración de guía de campo. No parpadeaban al mismo tiempo. Uno se apagaba hasta quedar ámbar, y luego recuperaba brillo. El otro seguía encendido, redondo y vivo, como una moneda atrapando luz. La distancia entre ambos cambiaba un poco cuando aquello giraba, pero nunca lo suficiente como para volverse normal. Intenté calmarme contando el ritmo. 4 crujidos. Una pausa breve. Un raspón. Silencio. 4 crujidos. Pausa. Raspón. Una máquina podría hacer eso. Una máquina con luces podría hacerlo. ¿Algún tipo de dron? No. Demasiado pesado. Demasiado bajo. Demasiado silencioso, salvo por las pisadas. A las 10:26 llamé a Rex, porque el miedo te empuja a hacer tonterías cuando las opciones sensatas parecen quedar demasiado lejos. Contestó al cuarto tono. Tenía música alta de fondo. Si llamas por lo de los extraterrestres, te cobro horas extra. Necesito que te quedes al teléfono un minuto, dije. Se rió. Luego dejó de reír. ¿Estás bien? Hay algo afuera. Lo mismo de antes. ¿Qué cosa? Los ojos. Las vueltas. Hubo una pausa. Dean, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En la caseta? ¿Solo? Sí. Métete en la camioneta y vete. No lo veo con suficiente claridad para moverme. Entonces espera 10 minutos, y luego te vas. Amigo, suenas hecho polvo. Puse el altavoz y acerqué el teléfono a la ventana.
¿Oyes eso? Crujido. Raspón. Escuchó unos 6 segundos. Viento y hielo, hombre. No es el viento. Está bien. Está bien. Entonces probablemente sea un lobo. No tienes que resolverlo esta noche. Eso me golpeó más fuerte que cualquiera de sus bromas. Creía que yo estaba asustado. Solo que no entendía de qué. Sí, dije en voz baja. Probablemente. Cuando colgué, los ojos completaron otra vuelta y se detuvieron justo frente a la ventana. Durante una cuenta entera de 20, se quedaron fijos en el cristal. Entonces tuve el pensamiento más enfermo, y más estúpido, de toda la noche, que, si me ponía a la vista, aquello me reconocería de la otra vez. Como si tuviéramos una cita. Me quedé donde estaba y giré apenas el rostro, de modo que solo pudiera verme de perfil en el reflejo. A las 11:02, tan de golpe como si alguien hubiera accionado un interruptor, los ojos desaparecieron. No se oyó retirada. No hubo carrera. Solo oscuridad vacía, y nieve girando sobre el hielo. Esperé 30 minutos, luego 10 más, porque moverme se sentía como invitarlo a volver. Al final, entreabrí la puerta y barrí el exterior con la linterna y el reflector al mismo tiempo. El anillo seguía allí, recién prensado. Nada más. Aguanté hasta que despuntó el primer gris del amanecer y saqué todo del lago en un solo viaje. Dejé las cámaras para recogerlas más tarde, porque no soportaba ni un minuto más darle la espalda a aquella oscuridad abierta. Ya en casa, me senté a la mesa de la cocina, todavía con la ropa térmica húmeda, y revisé las tarjetas de memoria. Tarjeta 1, estática, nieve volando, mis propias botas, algún borrón blanco ocasional causado por cristales de hielo. Las marcas de tiempo retrocedían 2 veces, casi 40 minutos. Después, corrupción de archivos. Tarjeta 2, 6 clips de oscuridad con solo audio. En 3 de ellos se oía el crujido de las vueltas y el zumbido del reflector de la caseta. En uno, a las 10:41, 2 puntos amarillos destellaron en el borde del encuadre durante menos de un segundo, y desaparecieron como si alguien hubiera arrastrado un rotulador fluorescente sobre papel negro. Sin cuerpo, sin prueba, nada que sobreviviera a una habitación llena de escépticos. La cena del domingo en casa de Lie olía a estofado, a romero, a vida normal. Estuve a punto de cancelarla, pero sabía que, si me quedaba en casa, me pasaría la noche junto a la ventana hasta el amanecer, y lo llamaría planear. Lie abrió la puerta, me miró una sola vez y dijo: «Estás pálido. Siéntate». Me senté. Me sirvió café antes siquiera de que se lo pidiera. A mitad de la cena, dijo: «¿Vas a contarme que te está carcomiendo? Algo raro en la caseta». «¿Raro cómo?» «Huellas dando vueltas. Ojos en la oscuridad». No se rió. «¿Un animal?» «No lo sé». «Entonces dejas de ir solo hasta que sí lo sepas». «Estoy bien». «No tienes pinta de estar bien». Y ese era el problema. No la tenía. Me temblaban las manos al alargar el brazo por la sal. Cada crujido de la caldera me hacía tensar los hombros. «Solo necesito mejores datos», dije. «Puedo resolverlo». Lie dobló la servilleta con una calma insoportable. «Dean, no todo es una transmisión que puedas desmontar y reconstruir en un banco de trabajo». «Ya lo sé». «Sí». Le prometí que tendría cuidado. Eso es exactamente lo que dice la gente, cuando todavía no ha terminado de tomar malas decisiones. El martes por la noche entró una turbonada baja y rápida. Uno de esos humores del superior, cuando el cielo parece descolgarse y la luz de la luna se vuelve lechosa detrás de las nubes. Debí haberme quedado en casa. En vez de eso, cargué pilas nuevas, un segundo reflector y café suficiente para hacer flotar una barca, y conduje hacia el puerto con la mandíbula tan apretada que dolía. En el trayecto sobre el hielo, el viento me golpeaba los hombros y borraba la mitad de mis huellas antes de que terminara de dejar la otra mitad. La caseta aparecía y desaparecía entre ráfagas blancas, como una señal defectuosa. Entré, atranqué todo y coloqué ambos reflectores de manera que se solaparan en el cuarto delantero, justo donde los ojos solían moverse al borde de la luz. A las 9, la visibilidad había caído a unos 40 metros. A las 10, mejoró durante unos minutos, cuando la turbonada aflojó y una media luna sangró a través de la calina alta detrás de mi caseta,
convirtiendo el campo de nieve en una plancha de plata opaca. A las 10:17, oí la primera vuelta. Crujido, 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 raspón. Esta vez no corrí hacia la ventana. Me moví a un lado y observé las líneas del reflejo en el vidrio, hasta que los puntos amarillos se deslizaron a la vista, más allá del borde duro del reflector. La misma separación. El mismo arco paciente. Vamos, me susurré. Es el ángulo. Solo el ángulo. Entonces el viento cambió. La cortina de nieve se levantó durante un latido, y la claridad de luna dibujó desde atrás la oscuridad que quedaba más allá de mis luces. Una forma se alzó allí. No detalles. Solo ausencia, y bordes. Una masa vertical donde no debería haber habido nada. Estrecha hacia mí, pero alargándose de lado a lado mientras se movía. Como mirar un perfil recortado en humo y acero. Los hombros, si es que eran hombros, subieron lo bastante como para quedar a la altura del techo de mi caseta cuando se irguió, y luego descendieron otra vez, volviendo a un deslizamiento bajo que cubría distancia con una suavidad imposible para algo tan pesado. Mi cerebro rechazó aquella imagen con tanta fuerza que llegué a parpadear 3 veces seguidas, rápidas, como quien intenta limpiarse aguanieve de unas gafas. Cuando volví a mirar, seguía allí, cruzando entre el resplandor lunar y el borde del reflector, con una longitud imposible de calcular porque partes enteras desaparecían entre la nieve arrastrada por el viento. Pero la altura no pude explicármela, ni con la distorsión de los ventisqueros, ni con la mala percepción de profundidad. Nada de esa región se alzaba tanto, ni se movía con aquel silencio sobre hielo abierto. Busqué el teléfono a tientas, activé el vídeo y apunté hacia la ventana. En la pantalla, grano, reflejos, y mi respiración sonando demasiado fuerte. La figura pasó por el margen, y se volvió nada. Entonces, desde la pared trasera, llegó un solo golpe pesado que hundió el panel hacia adentro más de 1 centímetro. Se me cayó el teléfono. No es real, dije. Y me oí repetirlo, más alto. No es real. No es real. Estás cansado. Demasiado cansado. Podía ser monóxido de carbono. Podía ser escape de propano. Podía ser hipotermia deformando la vista. Podía ser el estrés apilando sombras, viento e imágenes sueltas, hasta construir algo que no existía. Podía ser cualquier cosa, menos lo que acababa de ver. Afuera, la silueta volvió a deslizarse frente a la ventana. Larga. Incorrecta. Silenciosa. Excepto por el crujido metódico de su recorrido. Y yo me senté con la espalda pegada al calentador, las palmas sobre las orejas, repitiendo. No es real. Hasta que las palabras perdieron forma. Entonces el viento cayó. No del todo. Solo lo suficiente para que la nieve dejara de azotar de lado durante unos segundos, y para que el reflector, por fin, encontrara algo sólido sobre lo que golpear. Una extremidad apareció junto a la pared frontal. No tengo una palabra mejor que esa. Porque pierna es demasiado simple, y brazo demasiado humano. Se doblaba en demasiados puntos antes de terminar en una almohadilla ancha y oscura, que se apoyó contra el revestimiento de mi caseta con un peso cuidadoso, exploratorio. Pude ver las articulaciones apelotonándose bajo el pelaje mojado. No una sola rodilla limpia y un tobillo debajo. Más bien una serie de bisagras apiladas. La garra, si es que era una garra, se abrió y se contrajo. Y conté relieves de nudillos donde debería haber líneas óseas lisas. 1, 2, 3, 4, y quizá más. Me repetí que era una distorsión del ángulo. Un engaño de la sombra. Cualquier cosa. Entonces su cabeza se deslizó hasta el borde de mi luz. No entera. Solo una franja, desde la mejilla hasta el hocico. El pelaje se apelmazaba en crestas húmedas, como si se hubiera derretido y vuelto a congelarse en cuerdas ásperas. Y el hocico parecía partido en la punta. Una línea de tejido cicatrizado, pálido, subía por él como una herida vieja que nunca había cerrado bien. Uno de los ojos amarillos atrapó el haz del reflector y se aplanó en una moneda estrecha de luz. Alrededor de ese ojo, la piel estaba desnuda y blanquecina, casi brillante, como una quemadura cicatrizada. Dejé de respirar. De su boca salió una nube blanca. No era jadeo.
No era la respiración constante de un animal. Eran expulsiones cortas, medidas. 2, 3 seguidas. Luego inmovilidad. Como si eligiera cuándo exhalar. Tac. La almohadilla tocó mi pared. Tac. Tac. Suave. Casi curioso. Exactamente como alguien que golpea un tabique hueco buscando los montantes. No podía moverme. Los músculos se me habían vuelto duros y estúpidos. Bloqueados por completo. Como cuando las manos se te quedan congeladas sobre una carraca al partirse un tornillo de golpe, y te quedas esperando un dolor que aún no llega. La cosa se acercó más. El ojo desapareció del borde de la ventana, y reapareció más arriba. Luego más abajo, reconociendo la forma de la caseta por contacto y por sonido. Oí el arrastre húmedo del pelaje contra la pintura. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que estuve seguro de que podía seguirme por el pulso. «Vete», susurré, y odié lo pequeña que sonó mi voz. La almohadilla se levantó. Volvió a apoyarse. Y luego rascó. No un roce accidental. Un solo tirón deliberado hacia abajo por el revestimiento, con fuerza detrás. La madera chilló. La pintura se desprendió en tiras. La pared saltó bajo el impacto con fuerza suficiente para tirar mi termo del banco. El café se desparramó por el suelo y me empapó la bota con calor, durante apenas un segundo, antes de que el frío se lo tragara. Me eché hacia atrás de un tirón, golpeé la pared opuesta, y, por fin, conseguí que mi cuerpo obedeciera. Agarré la pistola de bengalas del gancho junto a la litera y la abrí de golpe con dedos temblorosos. Ya tenía una bengala cargada. Llevaba otras 2 en el bolsillo. Las manos me torpecían tanto que dejé caer una, y tuve que buscarla bajo una caja de aparejos, mientras, afuera, las vueltas recomenzaban como si no hubiera pasado nada. Crujido. Crujido. Pausa. Raspón. Ese raspón tenía intención ahora. Ya no había manera de fingir que era fauna investigando un olor. Primero había tocado la pared con suavidad. Había aprendido qué ocurría al presionar. Y luego había subido un escalón. Me arriesgué a mirar otra vez por la ventana lateral, porque una parte de mí seguía queriendo una prueba que pudiera desmontar. El reflector alcanzó un hombro al pasar. Alto, estrecho de frente, y, de perfil, demasiado grueso, de una forma equivocada. Después vi una extensión de pelo apelmazado, reluciendo en líneas oscuras. Un instante más tarde, al girar, me dio un destello de la cara. El hocico partido, la piel desnuda alrededor de un ojo. Y, debajo, una línea de mandíbula que parecía comenzar demasiado atrás, hasta que cambió de ángulo y se volvió demasiado larga. Solté un sonido que no sabía que podía salir de mí. Mitad tos, mitad arcada. Me doblé hacia adelante, con náuseas secas contra la manga. Cuando logré incorporarme, tenía lágrimas en los ojos por el pánico y por el tufo del propano del calentador. Las piernas se me sentían huecas. No era miedo en el sentido de esto está mal. Era un miedo más viejo, más hondo, como si alguna parte primitiva de mi cerebro hubiera tomado el control y estuviera gritando, corre, aunque no hubiera a dónde correr. El círculo seguía estrechándose y ensanchándose apenas unos centímetros. Nunca se rompía. Nunca embestía la puerta. Estudiaba. Desperté el teléfono con el pulgar y traté de grabar otra vez. El vídeo mostró reflejos, nieve, un destello amarillo de un ojo, y luego bandas de interferencia. El temblor de mi mano volvía inútil cualquier cosa. Apagué la pantalla y me guardé el teléfono dentro del abrigo, para conservar la batería caliente. Afuera, 3 toques seguidos cayeron sobre el mismo panel que ya había arañado. Precisos, como si recordara exactamente dónde había estado. Entonces empecé a probarlo de vuelta, porque no sabía qué otra cosa hacer. Me moví del lado de la litera al lado del calentador. Y esperé. 10 segundos después, el crujido se desplazó conmigo, y se detuvo junto a esa pared. Me quedé inmóvil. También él. Di 2 pasos silenciosos hacia la puerta. Los ojos amarillos se deslizaron hasta quedar frente a la ventanilla de la puerta. No, susurré. Me moví hacia la esquina trasera. Y el raspón llegó desde la esquina trasera. Cada vez que cambiaba de sitio, corregía. No al instante, pero lo bastante cerca. La casualidad no explicaba aquello.
Ya no estaba solo orbitando la caseta. Me estaba siguiendo, dentro de ella. Apagué el farol y me senté a oscuras, salvo por el derrame de luz del reflector filtrándose entre las cortinas. Mi reflejo desapareció, y pude ver mejor el exterior. Eso ayudó, quizá durante un minuto. En la siguiente vuelta, algo oscuro osciló cerca de la puerta y chocó con un tintineo contra el umbral. Esperé. Conté hasta 30. Luego me agaché y levanté la cortina a ras del suelo. La cuchara de hielo, la del mango naranja, yacía sobre la nieve, a pocos centímetros del escalón. La misma que había lanzado noches atrás, y nunca encontré. La miré hasta que me dolieron las pantorrillas. Quizá había estado enterrada allí todo ese tiempo, y el viento acababa de dejarla al descubierto. Quizá, pero mientras la observaba, el mango se sacudió, y empezó a arrastrarse hacia atrás por la nieve, despacio, con firmeza, como si alguien tirara de ella con una cuerda desde justo fuera del alcance de mi luz. Desapareció en la oscuridad. Me aparté de la ventana con tal violencia que choqué contra la mesa y tiré la libreta al suelo. Las páginas se abrieron de golpe por las horas que había ido registrando. Número de vueltas. Notas. Signos de interrogación escritos con demasiada fuerza. La recogí y la apreté contra el pecho, como si el papel pudiera anclar algo. Entonces llegó un sonido nuevo desde afuera. No un gruñido. No un ladrido. Un castañeteo seco. Breve. Mecánico. Como vasos de carracas sacudiéndose dentro de un cajón metálico al cerrarlo de golpe. Se detuvo justo en el instante en que logré identificarlo. Me quedé allí, escuchando el silencio que vino después. Y en ese silencio me sentí observado de una forma que jamás había sentido. Específica. Concentrada. Personal. Los depredadores miran el movimiento. El olor. El calor. Aquello se sentía distinto. Como atención. Como intención. Necesitaba salir de allí. En ese mismo momento. Orgullo, curiosidad, todo eso se había terminado. Metí lo esencial en la mochila a toda prisa. Teléfono. Batería externa. Llaves. Bengalas. Encendedor. Botiquín. Guantes de repuesto. Me coloqué la linterna frontal, pero la dejé apagada. Levanté apenas la cortina de la ventana trasera y revisé la línea hacia la orilla. Oscuridad. Nieve barrida por el viento. Ningún ojo visible. Extendí la mano hacia las llaves de la camioneta, y me di cuenta de que no estaban en el clavo donde siempre las colgaba. Revolví el banco. Debajo del saco de dormir. La caja de aparejos. Los bolsillos del mono térmico. Maldiciendo entre dientes. Nada. Entonces lo recordé. Cuando la pared recibió aquel golpe antes, las había soltado cerca de la puerta. Me acerqué despacio a la puerta y miré al suelo. Las llaves no estaban. Había oído aquel tintineo, y creí que era la cuchara. No, 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 no. Podría haberlas pateado debajo de algo. Podrían haberse deslizado hasta una esquina. Me puse a cuatro patas con la linterna en la mano y revisé cada centímetro del suelo de contrachapado. Cada junta. Cada sombra. Nada. La copia de repuesto estaba sujeta con una brida bajo el chasis de la camioneta, en el aparcamiento. Inútil desde allí. Afuera, el crujido recomenzó. Lento. Seguro de sí mismo. Sentí una ola helada subir por la espalda, y no tenía nada que ver con la temperatura. Había cogido las llaves. O las había movido. O simplemente se habían perdido en el peor momento posible, y mi cabeza, atenazada por el terror, estaba dándole intención a algo que quizá no la tenía. Pero daba igual. El resultado era el mismo. Yo estaba varado sobre hielo abierto, con algo ahí fuera capaz de retirar objetos del umbral sin entrar, y que, además, sabía exactamente en qué parte de aquella caja me encontraba. Saqué el teléfono y volví a llamar a Rex. Una barra de señal. Luego ninguna. La llamada falló. Probé con Lie. Falló. Escribí un mensaje, en la caseta. Necesito ayuda. Ahora. Hay algo aquí. El envío quedó colgado. Después apareció el signo de exclamación. Abrí la aplicación del tiempo casi por reflejo, con las manos moviéndose por pura costumbre. La banda de turbonada se había espesado sobre el lago, con aviso de rachas hasta el amanecer. Perfecto.
Revisé el receptor de las cámaras de rastreo en la mochila, esperando al menos alguna alerta de movimiento que me indicara una dirección. Pantalla muerta. Las pilas nuevas estaban agotadas. Claro, le dije a la oscuridad. En la siguiente vuelta, dio un toque cerca de la ventana. Esperó. Dio dos. Un latido después, golpeó una vez junto a la puerta. Esperó. Golpeó dos veces. Patrón. Prueba. Ensayando puntos de respuesta. No estaba intentando entrar rápido. Estaba cartografiando. Me deslicé hasta el calentador y lo apagué para reducir el ruido. El silencio súbito me dejó un zumbido agudo en los oídos cuando desapareció el siseo del quemador. Entonces pude oír sus ráfagas de respiración al pasar cerca. Pude oír la nieve comprimirse bajo su peso. Pude oír las garras, o los nudillos, o lo que demonios fueran, chasquear suavemente sobre la costra endurecida por el viento en cada giro. Y entonces comprendí algo. Había ignorado todos los olores de pescado que yo había dejado. Había ignorado el aceite, la carnada, las tripas, todo lo que debería atraer a un depredador. No quería el cebo, quería la estructura ocupada. Me quería a mí. Aún así, hice un intento por salir. Esperé a que pasara por el frente, conté hasta 8, destrabé la compuerta de servicio de la parte trasera, un panel pequeño que usaba para revisar la ventilación, y empujé la mochila fuera primero. El viento me estampó nieve en la cara. Salí deslizándome con los pies por delante, caí de rodillas en un montón de nieve y avancé a gatas 3 cuerpos antes de ponerme en pie. Corre hasta las casetas fijas más cercanas, me dije. No mires atrás. Llegué a unos 20 metros. Entonces, justo delante de mí, en mi línea hacia la orilla, se encendieron los ojos amarillos en la oscuridad. Demasiado rápido. Había rodeado en ancho, y me había cortado el paso, como si conociera mi ruta. Viré a la izquierda. En ese borde también estalló otro par de destellos amarillos. Ahora no creo que fuera una segunda criatura. Creo que era la misma cabeza girando, atrapando ángulos. Pero en aquel segundo, pareció que había varios. Pareció que me estaban cerrando la salida. Detrás de mí, la caseta era apenas un rectángulo tenue entre la nieve arrastrada por el viento. La única referencia en una plancha vacía. La cosa se movió entre yo y el lago abierto en una línea baja y suave, silenciosa, hasta que quería que yo volviera a oír el crujido. No estaba cargando. No estaba atacando. Me estaba guiando. Retrocedí hacia la caseta con la pistola de bengalas en alto, el pulgar sobre el guardamonte y el brazo temblando tanto que el punto de mira daba saltos. «Pues venga», grité, con la voz arrancada por el viento. «Vamos». Los ojos se detuvieron. Luego avanzaron un paso. No lo suficiente para comprometerse. Solo lo suficiente para responder. Disparé. La bengala de magnesio salió chillando en un arco blanco, encendió el campo de nieve como si fuera de día durante un latido, y me quemó la imagen dentro de la vista. En ese fogonazo vi fragmentos. Un torso acanalado bajo el pelaje apelmazado. La extremidad delantera doblada de una forma imposible. La cabeza apartándose de la luz, con el hocico partido, y la piel pálida alrededor del ojo brillando como carne viva. La bengala siseó y murió en la nieve, más allá. La oscuridad volvió de golpe. Tropecé hasta la caseta, tiré de la compuerta y me lancé dentro de cabeza, arrastrando nieve tras de mí. Encajé el panel y bajé el pasador con dedos entumecidos. Me ardían los pulmones. Los guantes apestaban a residuos químicos quemados de la bengala. Me quedé sentado en el suelo, devorando aire, mientras las pisadas recomenzaban a mi alrededor, como si yo solo hubiera reiniciado una fase de un juego. Ahora me quedaba una bengala cargada en la pistola, y una de repuesto en el bolsillo. Volví a intentar con el teléfono. Una barra apareció. Desapareció. Regresó convertida en un triángulo vacío. Llamé a Billy. Falló. La línea de la oficina del DNR falló. La línea no urgente del sheriff falló. Levanté el teléfono cerca de la ventana. Ridículo. Como si pescar señal pudiera cambiar lo que había afuera. Una barra se fijó durante 2 segundos. Marqué a Lie y escuché medio tono antes de que la llamada se cortara. Vamos, vamos, vamos. La batería estaba al 19%, y seguía cayendo,
pese a llevar el móvil dentro del abrigo. Afuera, el ritmo de las vueltas cambió. Raspón. Golpe. Silencio. Más cerca. Raspón. Esta vez el golpe llegó en la puerta, con fuerza suficiente para hacer vibrar el herraje que yo mismo había reforzado con tornillos más largos. Vi el metal temblar. Otra pasada. Raspón en la pared trasera. Luego otro golpe en la puerta, un poco más arriba. Estaba probando puntos y fuerza. Repitiendo. Aprendiendo dónde cedía la madera. Arrastré el trineo metálico de pesca por el suelo y lo encajé contra la puerta. Después empujé detrás la nevera de la carnada. No era mucho, pero peso es peso. Las manos me resbalaron sobre el metal helado y me despellejé los nudillos hasta hacerlos sangrar. Afuera, el reflector parpadeó. Bajó de intensidad. Se estabilizó. Y volvió a bajar, como si la batería hubiera envejecido 5 años en 10 minutos. Encendí el segundo reflector. Se alzó débil y amarillento, y murió al instante. Solo quedó el primero. Y su haz se había estrechado hasta convertirse en un túnel enfermo, dejando casi todo el anillo sumido en negro. Entonces comprendí algo más. Si aquella luz se apagaba, me quedaba sin ninguna visión del exterior. Sin llaves. Sin señal fiable. Sin voces cercanas a través del viento. Una bengala. Nada más. Todas las opciones prácticas en las que había confiado durante 41 años, herramientas, previsión, repuestos, se habían reducido a un teléfono con la batería agonizando, y a una puerta que flexionaba un poco más con cada golpe. Afuera, raspón. Dentro, mi respiración, y el diminuto pitido electrónico del móvil avisando de poca energía. Me quedé mirando la pantalla de llamada de emergencia mientras el círculo seguía girando a mi alrededor, con el mismo paso paciente. Y entonces lo entendí con una claridad fría, absoluta. Ya no quedaba ningún sitio hacia donde correr por mis propios medios. Marqué el 911. Marqué el 911. Sonó una vez. Una mujer contestó al segundo tono. La voz firme. Serena. Sin prisa. 911 del condado de Alger. Habla Calhoun. ¿Cuál es su emergencia? Me llamo Dean Coleman, dije, y escuché en mi propia voz lo mal que sonaba. Estoy en el lago superior. En una caseta sobre el hielo, al oeste de Sand Point, frente al puerto de Munising. Hay algo intentando entrar. Un raspón chilló por la pared trasera como la hoja de una sierra. Ella no me interrumpió. Solo me dejó seguir hablando. Está bien, Dean. Estoy con usted. ¿Está herido en este momento? Todavía no. ¿Está solo? Sí. ¿Puede asegurar el lugar donde está? La puerta está trabada. Tengo un trineo atascado contra ella. Golpe. Ese impacto fue lo bastante fuerte como para hacer vibrar el teléfono en mi mano. Ella lo oyó. Supe que lo oyó porque hubo una pausa mínima, y luego su voz volvió aún más calmada. He oído ese impacto. Estoy enviando a los agentes y al equipo de rescate al punto de acceso más cercano ahora mismo. Quédate en la línea conmigo. No salgas bajo ningún concepto, a menos que esa estructura falle. ¿Entendido? Entendido. ¿Tienes algún arma? Una pistola de bengalas. Una cargada. Y una de repuesto. Bien. Llévala contigo. No dispares a menos que la entrada sea inminente, o tengas que abrirte una ruta de escape. Otra vuelta. Crujido. Crujido. Raspón. Silencio. Me di cuenta de que estaba contando en susurros sin querer. 12, murmuré. Lo estás haciendo bien, Dean, dijo ella. Sigue contándolo, si eso te ayuda a concentrarte. Necesito detalles. Animal o persona. Tragué saliva. No es una persona. ¿Qué tamaño tiene? Grande. La palabra me sonó estúpida. Inútil. Pero no tenía otra mejor. Me pidió puntos de referencia. El grupo de casetas más cercano. La ubicación de mi camioneta. ¿Qué combustible tenía dentro? Respondí como si estuviéramos rellenando la orden de servicio de un taller. Calentador de propano apagado. Un farol. Cilindros de 1 libra de repuesto. Batería marina. Nevera de carnada. Trineo metálico apoyado en la puerta. Apaga cualquier luz interior que no sea necesaria, dijo. No querrás recortarte contra las ventanas.
Apagué el farol por completo. La caseta quedó sumida en sombras rotas por el derrame del reflector del exterior. Mi reflejo desapareció del vidrio. Y afuera, todo se volvió más nítido. Dean, exactamente dónde estás colocado. En la esquina trasera, junto al calentador. Bien. Mantente agachado. Y guarda el teléfono dentro del abrigo entre cada respuesta, para conservar la batería. Entonces cesó el crujido. No hubo raspón. No hubo golpe. Y ese silencio fue peor que cualquier impacto. Después entró por completo en la luz del reflector. Por primera vez, cruzó justo delante de la ventana lateral, tan cerca que el cristal se empañó por el calor de su cuerpo. Todo lo que mi mente se había negado a aceptar, encajó de pronto en una sola imagen. Un torso demacrado. El pelaje colgando en cuerdas oscuras y húmedas sobre unas costillas levantadas como aros de barril. Los cuartos traseros metidos demasiado debajo del cuerpo, torcidos de una forma errónea, como si la parte de atrás perteneciera a otro animal y alguien la hubiera atornillado mal. La columna se alzaba y descendía bajo el pelaje en jorobas segmentadas. Cada tramo se movía con un leve retraso respecto al anterior, como piezas enlazadas, no como una sola línea viva. 4 extremidades largas, articuladas con demasiadas flexiones visibles. Y al final, aquellas almohadillas anchas, casi como manos, se apoyaban sobre el hielo y se abrían con lentitud. Giró la cabeza hacia mí. Y siguió girándola, más de lo que ningún cuello debería permitir. Los ojos amarillos se aplastaron bajo mi luz. Las pupilas se estrecharon de monedas a agujas en apenas un segundo. Y se quedaron así, sin parpadear. El hocico partido, la piel pálida y cicatrizada alrededor de un ojo, como tejido viejo quemado. La respiración salió en ráfagas cortas, controladas. Bao. Pausa. Bao otra vez. Entonces abrió la mandíbula. No hubo rugido. Lo que salió fue un chasquido seco, superpuesto. Metal contra metal. Eslabones arrastrándose por una bandeja de herramientas. Dados de carraca saltando sobre el hormigón. Un sonido de mecánico, donde debería haber habido un sonido de depredador. Algo dentro de mí se rompió justo ahí. No pánico abstracto. No miedo razonable. Terror animal, puro. Calhoun, susurré. Lo veo. Háblame, Dean. ¿Qué ves? Cerré los ojos, y seguí viéndolo. Está frente a mi ventana. Está. La voz me tartamudeó. Me está estudiando. Escúchame bien, dijo ella, sin subir el tono. No vas a quedarte paralizado. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bien. ¿La puerta sigue atrancada? Sí. Refuérzala más, si puedes hacerlo rápido. Y luego quiero que prepares una salida posible en el lado opuesto. Apreté la nevera de la carnada con más fuerza detrás del trineo y empujé la caja de aparejos contra todo el montón. Afuera, raspón. Golpe. El pestillo gimió. Me fui hacia el panel de servicio trasero y aflojé 2 vueltas a cada perno interior, para poder reventarlo de una patada si hacía falta. Ya está, dije, respirando con dificultad. ¿Dirección del viento? Noroeste, sobre todo. Puedes ventear propano cerca de la entrada como elemento disuasorio, sin prender nada dentro. Estuve a punto de soltar una risa histérica. La idea era demencial. Y al mismo tiempo, brutalmente práctica. Entró en mí la lógica del taller. Vapor. Fuente de ignición. Tiempo. Puedo dejar escapar un poco de un cilindro de 1 libra, a ras de suelo, cerca de la puerta, dije. Manteniéndolo lejos de mí. Solo si puedes hacerlo con seguridad. No te estoy indicando que lo enciendas dentro de un espacio cerrado. Lo sé. Lo ventearé bajo, y me apartaré. Abrí apenas la válvula de un cilindro y lo coloqué detrás de la barricada, junto al umbral. Un segundo después me llegó ese tenue olor a huevo podrido. Abría y cerraba la válvula por intervalos, dejando que una pequeña nube se formara junto a la rendija de la puerta, sin extenderse por toda la caseta. Afuera, el círculo reanudó su marcha. Raspón. Golpe. Silencio. 13, dije. Los agentes ya están entrando al hielo, me dijo, pero aún les queda. Puede que llegues a oír motores. Si esa estructura cede antes de eso,
Saldrás por el panel trasero en dirección a las casetas permanentes. ¿Conoces el camino? Sí. Unos 270 metros al este-sureste. Bien. Mantén la bengala lista. Un impacto brutal sacudió la puerta con más fuerza que antes. El metal chirrió. La bisagra superior saltó una vez y volvió a asentarse. 14. Quédate conmigo. El chasquido regresó, ahora mismo al otro lado de la puerta. Seco. Breve. Luego, 3 toques deliberados a la altura del hombro, justo encima de donde estaba el pestillo. Golpe. La placa del cierre se dobló hacia adentro medio centímetro. La boca se me llenó de sabor a cobre. Calhoun, el pestillo se está doblando. Recibido. Ponte en posición con esa bengala. Me arrodillé detrás del lado del calentador, en ángulo. Sujeté la pistola de bengalas con ambas manos, apuntando a la junta inferior de la puerta. Las palmas, quemadas de antes, me hacían resbalar el arma dentro de los guantes. Otro impacto. La puerta se arqueó. Un tornillo saltó y rebotó por toda la habitación. Dean, a mi cuenta, si la puerta se abre o ves movimiento en la rendija, dispara al umbral y cambia de inmediato a la salida trasera. No esperes para observar el efecto. ¿Entendido? Entendido. 3, 2. El siguiente embate no fue un golpe. Fue presión. Lenta. Implacable. Una presión constante que empujó la puerta hacia adentro hasta enderezar el gancho del pestillo lo suficiente para que resbalara. La puerta se abrió 3 pulgadas. El frío y la oscuridad se vertieron por la rendija. Y una extremidad pálida, articulada, con una almohadilla ancha, apareció tanteando por encima del trineo. Disparé. La bengala marina explotó en blanco a quemarropa. El interior de la caseta se llenó de un resplandor de magnesio. Un sol instantáneo, siseando y escupiendo chispas fundidas por la entrada y por la bruma de propano. El calor me abofeteó la cara. Los guantes se me encendieron en 2 puntitos diminutos y los apagué aplastándolos contra el mono térmico. Afuera, la cosa retrocedió con una violencia tan brusca que chocó contra algo metálico, mi soporte de tipo UPS, con un estruendo y una lluvia de piezas tintineando sobre el hielo. No me quedé mirando. Solté la pistola, giré y lancé ambas botas contra el panel trasero, justo donde había aflojado los pernos. El contrachapado se rajó. Luego salió despedido contra la nieve. El viento irrumpió a golpes. Tiré la mochila fuera y salí detrás de ella, arrastrándome hacia una nieve que me llegaba a la cintura. «Me muevo», grité al teléfono. «Ve. Dirección este-sureste hacia las casetas. Sigue hablando». Me puse en pie y empecé a correr. Aunque correr en ventisqueros no es correr. Es caerse hacia adelante a propósito. Cada paso rompía la costra y me tragaba la pierna hasta el muslo, antes de arrancarla otra vez con un sonido desgarrado. Detrás de mí, algo se estrelló contra la caseta con fuerza suficiente para hacerla temblar. La madera se partió. El reflector murió. La oscuridad se tragó todo, salvo el haz bajo de mi linterna frontal y el resplandor del teléfono. ¿Fuente de luz?, preguntó Calhoun. Linterna frontal. Baja. Bien. Manténla baja. ¿Lo ves? No. Una sombra cruzó mi haz a la derecha, baja y rápida. Un destello amarillo. Y nada. ¡Ay!, grité. Sigue moviéndote. No gires hacia ello. Me orienté hacia donde sabía que estaban las casetas permanentes, calculando la distancia por la respiración y por la memoria. 100 yardas desde mi marcador de línea. Luego una ligera elevación. Después, si me acercaba lo suficiente, debería oír el zumbido de algún generador. Volvió el chasquido. Más atrás esta vez. Y luego un raspado largo sobre el hielo, como madera pesada arrastrada de lado. Mi pie derecho atravesó una costra de nieve endurecida por el viento y se torció. Un dolor afilado me atravesó la pantorrilla, mientras el hielo me cortaba la tela del mono térmico. Caí sobre una rodilla, y el teléfono salió disparado de mi mano hacia la nieve. Durante un segundo ciego, arañé el suelo a tientas, desesperado, convencido de que perder aquella voz significaba morir allí mismo. El guante golpeó plástico. Lo aferré y lo levanté. «Sigo aquí», jadeé. «Yo también», respondió ella al instante. «Levántate, Dean». Me incorporé a trompicones y seguí adelante.
La sangre me calentó el calcetín, y enseguida se enfrió. Entonces lo oí. El zumbido de un generador. Débil, pero real. Y, más adelante, a la izquierda, un perro ladrando con voz grave, frenética. Un perro, dije. Bien. Ve hacia los ladridos. Detrás de mí resonó un solo golpe monstruoso. No contra mí. Contra la caseta, creo. Tal vez derrumbando lo que quedaba de la zona de la puerta. Después de eso, no hubo más impactos. Ni ruido de persecución. Solo viento. Seguí avanzando de todos modos, hasta que la oscuridad empezó a resolverse en formas rectangulares. 2 casetas permanentes. Una con luces de porche colgadas de una batería. La otra con humo escapando por un tubo. Grité antes siquiera de llegar. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Una puerta se abrió de golpe y un hombre salió en ropa interior térmica bajo una parca, con una linterna en una mano y una escopeta en la otra. A sus rodillas se lanzaba un perro atado con correa. Tranquilo. Eso gritó al verme trastabillar y caer de bruces detrás de un trineo con barrena. Otro hombre salió de la segunda caseta, con el gorro torcido y las botas sin atar. Me dieron la vuelta, y recuerdo que uno de ellos dijo: «Dios, está quemado». Y el otro: «El teléfono. Sigue con el 911». Sujeté el móvil con las 2 manos temblorosas y me lo acerqué a la boca. «Lo conseguí», dije. Escuché a Calhoun exhalar una sola vez, al otro lado. «Sí. Lo conseguiste. Quédate donde estás. Los agentes y la ambulancia están a minutos de llegar. No vuelvas atrás». Entonces empecé a reír, y a llorar al mismo tiempo. Sonidos feos. Incontrolables. No podía detener ni una cosa ni la otra. El perro siguió ladrando hacia la oscuridad que tenía a mi espalda hasta que uno de los hombres lo metió dentro y cerró la puerta de golpe. Después me contaron que me encontraron a las 2:13 de la madrugada, medio metido bajo su trineo de barrena, como si hubiera intentado arrastrarme dentro. Yo solo recuerdo destellos. Una manta de lana sobre los hombros. Alguien cortándome la pernera derecha. Sangre sobre la nieve, negra bajo la luz de una linterna frontal. Las manos llenándose de ampollas donde las chispas de la bengala me habían atravesado las costuras de los guantes. El primero en llegar fue un agente, en un vehículo oruga. Luego apareció el equipo de emergencias desde el acceso de la orilla, con un trineo de rescate. Las preguntas cayeron rápidas, prácticas. Nombre: Dean Coleman. ¿Alergias? No. ¿Qué ocurrió? Algo, en mi caseta. ¿Qué clase de algo? Me quedé mirándolo hasta que apartó la vista y dijo: «Está bien. Eso lo veremos luego». En la ambulancia, los dientes no dejaban de castañetearme, ni siquiera bajo mantas térmicas. La mascarilla de oxígeno sabía a plástico y a cobre viejo. Los paramédicos decían: «Tienes una inhalación leve de humo y posible hipotermia. Quédate con nosotros». Yo me estremecía cada vez que el reflejo de las luces traseras se movía por el techo. En el AP Alt System de Marquette me calentaron, me limpiaron la herida de la pantorrilla, la costra del hielo la había abierto hasta la grasa, y trataron las quemaduras menores de ambas palmas. Me dejaron ingresado durante la noche en observación, porque el oxígeno seguía bajo, y porque cada vez que alguien golpeaba una bandeja en el pasillo, yo daba un respingo tan violento que hacía sonar la alarma del monitor cardíaco. A las 4 de la madrugada, Lee entró en la habitación con las botas cambiadas, sin maquillaje y con el pelo aún húmedo de una ducha apresurada. Me miró la pierna, las manos vendadas, y se dejó caer con fuerza en la silla. «Dean». Intenté decir que estaba bien. Lo que salió fue: «No estoy loco». «Lo sé», respondió enseguida. «Ni siquiera sabes lo que pasó». Se inclinó hacia mí. Tenía los ojos brillantes, pero firmes. «Sé que esto te pasó». Eso me quebró más que el ataque. Me cubrí la cara con las manos vendadas y empecé a temblar, hasta que ella me agarró por los hombros y me dijo que respirara, igual que cuando éramos niños y nos escondíamos de las tormentas. Al amanecer llegaron los agentes para las primeras fotos y la declaración inicial. El agente Keading se quedó junto a la ventana con una libreta legal, mientras yo estaba incorporado en la cama, con la cánula de oxígeno y un café ya frío sobre las piernas. «Puerta forzada hacia adentro», dijo.
Surcos profundos en la pared oeste. Anillo de nieve alterada alrededor de la estructura. ¿Huellas? Negó con la cabeza. El anillo termina de golpe a unos 50 metros. Probablemente el viento se llevó el detalle. ¿Sangre? No se localizó ninguna. Miró mis quemaduras. Disparó una bengala en un espacio cerrado, a ras del umbral. Sí. Probablemente le salvó la vida, si esto fue una confrontación con un depredador. Lo dijo con ese tono neutro, medido, propio de la policía. A día de hoy, clasificamos según la evidencia. Incidente con depredador. Especie desconocida. Especie desconocida. Sonaba como la etiqueta de un museo. 2 días después remolcaron lo que quedaba de mi caseta. La puerta estaba deformada hacia adentro, como si la hubieran abierto con un expansor hidráulico. 3 surcos largos habían atravesado una de las paredes hasta dejar la madera en carne viva. Mis llaves desaparecidas nunca aparecieron. Una semana más tarde estaba sentado en una sala pequeña de entrevistas de la oficina del sheriff, con una grabadora digital entre 2 desconocidos y yo. Un técnico estatal de fauna, con chaleco polar, y una mujer de administración del centro de despacho, que se presentó diciendo que estaba revisando el protocolo de llamadas críticas. Pusieron fragmentos del audio del 911. Oírme contar en voz alta las vueltas me erizó la piel. Vuelta 14. El pestillo se dobla. Me muevo. De fondo se oían impactos. Un estruendo metálico. Y una vez, débil, pero presente, aquel chasquido. Todos en la sala miraron el altavoz. Luego se miraron entre ellos. Después apartaron la vista. ¿Puede describir la morfología del animal?, preguntó el del chaleco. Miré su bolígrafo esperando sobre el papel. Si decía demasiados nudillos, columna segmentada, mandíbula chasqueando como herramientas, vería el escepticismo endurecerse en tiempo real. Necesitaba que oyeran la verdad suficiente para registrar el peligro, sin tacharme de alucinado. Cuadrúpedo grande, dije despacio. Pelaje oscuro. Altura considerable de hombros. Marcha anómala. Comportamiento agresivo de investigación. Evitaba el borde de la luz del reflector. Hice una pausa. Rasgos faciales próximos a los de un cánido. Posibles cicatrices alrededor de un ojo. Odié cada palabra. No dije hocico partido, como una cremallera de tejido cicatrizado. No dije que la cabeza giraba demasiado. No dije que se llevó mi cuchara, y tal vez mis llaves. La mujer de despacho, más o menos de mi edad, deslizó hacia mí un formulario para autorizar el uso de la grabación de la llamada en caso de solicitud entre agencias. Al final del documento dijo: la operadora Calhoun hizo exactamente lo correcto. Usted siguió exactamente las instrucciones correctas. ¿Puedo darle las gracias?, pregunté. No puede tener contacto directo vinculado al incidente, respondió ella. Pero puedo hacerle llegar una nota. Escribí en un bloc adhesivo con la mano izquierda, porque la derecha aún dolía. Dígale que sigo vivo porque ella mantuvo la calma cuando yo no podía. La clasificación final llegó 3 semanas después, en mayúsculas impersonales. Incidente con depredador /diagonal desconocido. Ningún grupo especial. Ningún comunicado. Ninguna cacería dramática. Solo un archivo, unas fotos, y un clip de audio guardado en algún servidor. Pero en un pueblo pequeño, los rumores corren más rápido que los informes. Cuando volví al trabajo, 2 clientes ya me habían preguntado si me habían perseguido lobos. Y uno bromeó con balas de plata mientras yo le cambiaba el aceite. Aquel día decidí que no iba a contar la versión completa a nadie que no necesitara conocerla, para mantenerme con vida. Vendí el armazón de la caseta y el material recuperable a un tipo de Win, por dinero en efectivo. Me preguntó por qué estaba soltando contrachapado bueno tan barato. Le dije: se acabaron las noches fuera. Se encogió de hombros y me tendió un sobre. En Enigan Auto cambié mi horario en persona, cara a cara, porque las excusas por mensaje siempre acaban negociándose. A partir de ahora empiezo después del amanecer, le dije a Enigan en la oficina, mientras repasaba facturas de repuestos. Entrecerró los ojos. Algunos días el amanecer es a las 9:30. Entonces, a las 9:30. Eres mi mejor mecánico para diagnósticos. Las entregas son por la mañana. Me quedaré más tarde.
Cerraré si hace falta, pero no vuelvo a conducir por carreteras sin luz a las 4 de la mañana. Dejó las facturas sobre el escritorio. ¿Esto es por lo del lago? Sí. Hubo una pausa larga. Luego asintió una sola vez. De acuerdo. Lo ajustaremos. No volvió a bromear con eso nunca más. Hice cosas concretas, porque las cosas concretas son como respiro. Luces con sensor en cada esquina de la casa de alquiler. Tornillos nuevos en todas las placas de cierre. Tornillos de tarima de 3 pulgadas hasta los montantes. Barra de refuerzo en la puerta. Lámina de seguridad en las ventanas. 3 baterías marinas para focos, siempre en la camioneta, cargadas y rotadas el primer día de cada mes como si fueran inventario. Guardo listas escritas en una carpeta junto a la mesa de la cocina. Baterías. Bengalas. Botiquín. Combustible. Comunicaciones. Dejé de aceptar salidas a campamentos remotos. La primera vez que el dueño de un lodge me pidió que fuera al anochecer por una moto de nieve averiada, le dije que no. Son solo 30 minutos, Dean. Entonces remolca la mañana. Tú siempre venías. No después del anochecer. Discutió hasta que le di el número de otro taller y colgué con el corazón golpeándome el pecho, como si hubiera hecho algo malo. Lee empezó a escribirme cada noche, sobre las 7. Siempre alguna variación de ¿todo bien? Al principio me irritaba. Luego una noche se olvidó, y me quedé mirando el teléfono hasta las 8:30, sintiéndome en carne viva y ridículo. Así que escribí yo primero. ¿Sigues viva por ahí? Me respondió con 3 emojis riéndose. Y desde entonces es rutina. Ella escribe. Yo contesto. Ella se va a dormir. Rex y Billy mantuvieron distancia durante un tiempo, sin saber si bromear o andar con pies de plomo. Pasamos casi 6 meses hablando solo de cosas superficiales. Luego, un sábado, vinieron mientras yo limpiaba el cobertizo y encontraron el viejo panel de pared de la caseta que había guardado sin saber muy bien por qué. Los surcos seguían allí, profundos, arrancando la pintura en tiras largas. Rex pasó los dedos por una de las marcas y soltó un silbido bajo. ¿Eso también te lo hizo el viento, Eddie? Le pregunté. No me sostuvo la mirada. No. Billy dejó la cerveza en el suelo. La fastidiamos. Rex volvió a mirar los surcos. Lo siento, Dean. No arregló nada. Pero importó. Las citas, en su mayoría, no sobrevivieron. Lo intenté 2 veces. Una de ellas con una enfermera de Christmas a la que le gustaba la música en vivo y que pensaba que mi silencio era misterioso, hasta que se quedó a dormir durante una tormenta de nieve. Una rama golpeaba el canalón. Tac, tac, tac. Yo ya estaba fuera de la cama, con las botas puestas y el abrigo cerrado antes de haberme despertado del todo. ¿A dónde vas?, preguntó ella, medio dormida. Necesito aire, dije. Me quedé 20 minutos en el porche, bajo lluvia helada, temblando, mientras ella me observaba a través del cristal de la puerta como si yo fuera alguien a quien había invitado a casa por error. No hubo tercera cita. 2 años después del incidente me mudé a un dúplex en las afueras del pueblo, lo bastante cerca de las farolas como para que las sombras se rompan antes de llegar a mis ventanas. La gente pregunta por qué uso cortinas translúcidas en vez de cortinas opacas. Porque necesito ver afuera. Siempre. Si me despierto a las 2 de la madrugada, puedo revisar el patio, el aparcamiento, el poste de luz, y demostrarme que está ahí y que no. Voy a terapia 2 veces al mes con una consejera en Marquette que no me empuja hacia un cierre, como si fuera una pieza que se pudiera pedir por catálogo. Trabajamos los detonantes. La respiración. ¿Qué hacer cuando los golpes disparan mi pulso? ¿Cómo impedir que mi mundo se encoja centímetro a centímetro? Por la noche pongo máquinas de ruido blanco en 2 habitaciones, para que los crujidos de la casa al asentarse no se queden solos en el silencio. No me quedo quieto y solo durante tormentas de invierno. Sobre todo cuando el viento gira al noroeste y hace temblar el revestimiento con ese mismo ritmo. A veces llamo a la línea no urgente del despacho. No porque necesite a la policía. Porque una voz humana respondiendo en tiempo real le recuerda a mi cuerpo que es ahora, y no entonces. Línea no urgente del condado de Alger, dicen. Y yo respondo. Hola. Solo quería consultar el estado de la carretera cerca de Betmore.
O hago alguna pregunta práctica y tonta que podría haber buscado en Internet. Me contestan. Doy las gracias. Cuelgo más firme. Una vez, en enero pasado, la voz que respondió dijo: Habla Calhoun. Me quedé callado un segundo de más. Señor, ¿sigue ahí? Perdone, dije. Probablemente no se acuerde. Atendió una llamada tardía hace unos inviernos. Dean Coleman. Hubo una pausa. Papel moviéndose. Y luego, más suave. Recuerdo su forma de respirar. ¿Está bien esta noche, Dean? Me golpeó directo en el pecho. Sí, dije. La tormenta está fuerte. Solo quería oír a alguien contestar. Estoy aquí, dijo ella. Lo está haciendo bien. Hablamos menos de un minuto. Avisos de viento. Horario de las quitanieves. Cosas normales. Cuando colgué, las manos ya habían dejado de temblarme. Cada enero, el puerto vuelve a llenarse de camionetas arrastrando casetas hacia el agua endurecida, y yo vuelvo a sentir aquella llamada antigua en los huesos. El café antes del amanecer. El mordisco de la barrena. Ese silencio blanco, inmenso, en el que antes confiaba. Lo echo de menos. Echo de menos a quién era yo allí afuera, antes del anillo en la nieve y de los ojos amarillos al borde de la luz. Pero no vuelvo a pasar una noche en el hielo. Sobreviví porque al final dejé de discutir con lo que estaba viendo. Porque obedecí instrucciones cuando el pánico quería inmovilizarme. Porque me moví cuando la puerta cedió. Porque dos pescadores abrieron la puerta de una caseta a las 2:13 de la madrugada, y no me pidieron pruebas antes de echarme una manta encima. Y porque una operadora a la que nunca vi se quedó al teléfono mientras algo imposible rodeaba mi caseta, contó mis respiraciones conmigo, y mantuvo mi voz atada al mundo el tiempo suficiente para que yo lograra salir.